Patricio Achával. Patricio. Achával. Futuro presidente de la Confederación Latinoamericana de Repúblicas. Y hoy vamos a hablar justamente de algo parecido a este proyecto del que siempre les hablamos, de la unión del continente. Porque si se llama Unamos Latinoamérica, este programa no es solamente para hablar de tu ciencia y de las publicidades de Disney Channel, que es lo que hicimos hasta ahora. Esto se trata de unir el continente. Y para unir un continente está bueno ver antecedentes. El primer antecedente que tenemos de una unión del continente, o de muchos países, de al menos 15 países, se da en la Unión Soviética. Pero yo no veo los aires actuales como para una revolución que establezca una especie de dictadura del proletariado. Así que vamos a hablar mejor de otra unión. Esta vez vamos a hablar de la unión de otro continente. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Había un programa de radio llamado Unamos Europa. No lo sé, tal vez sí. Hay que investigar, hay que buscar. ¿Imaginás? 1930, Unamos Europa. Y vemos las fotos y eran igual a nosotros. Sería genial, ¿viste? Hablaban ahí en francés y decían... Sí. Yo no me tengo que presentar, ya me conoce la gente. Eran iguales, boludo. Sería genial. Hay que buscar, tiene que existir ese programa. Me imagino. Publicidad. ¿Te imaginas? Y sí. Unamos Europa. Bueno, pero este es el caso. Hay alguien que sí tuvo el sueño de unir Europa y le dicen, se llama el padre de Europa. Muy loco, porque fíjate que muchas veces hablamos de la Unión Europea y no sabemos que existe alguien que fue el que dijo, hey, muchachos, hay que unificarse. Es más, para mí siempre estuvo. Claro, se siente como que siempre estuvieron unidos. Sí. Pero hay que acordarse una cosa. La Unión Europea tiene adentro a países como Italia, Alemania, Francia. Bueno, con esos tres ya te mencioné tres que se mataron en guerra durante milenios, más o menos milenios, Sí, siglos sí. por lo menos. Que hacía, o sea, ustedes piensan que la Unión Europea se termina conformando más o menos en los 70, 80, pero ya arranca en los 50, el primer paso de esa Unión Europea. En el 50, vos pensá, hombre, 2022 nosotros. ¿cuál es el contexto? Claro, nosotros, después de una pandemia, bueno, ¿cuál es el contexto? ¿En qué año? La Unión Europea arranca en el 50. Mm. El discurso de este muchacho, que vamos a ponerle nombre. Este programa de ahora, esta columna, esta parte de acá, esta es la flipante historia de Robertito en la unión del viejo continente. Me imagino que era español. No era español. Era luxemburgonicés. La nación de Luxemburgo, ya saben. Ok. Y después como que se fue a Alemania, y después se fue a Francia. Es un quilombo, porque imagínense, es como si hubiera nacido alguien acá en Uruguay y después allá en Argentina. Lo Tipo, mismo. claro, es como, Luxemburgo, nadie se acuerda de ese país, es como... Bueno, después se va a Argentina, después se va a Brasil. Claro, el chabón se sabe todos los idiomas. Claro. El loco llega a ser ministro de Relaciones Exteriores de Francia, justo en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial. 48 a 52, más o menos, 4 años. Sí. Que es cuando él dice, acá necesitamos unirnos. Pero ¿quién es Roberto? ¿Quién es este Roberto? Roberto Schulman se llama, Roberto Schulman. Schumann. Está bien. Roberto Schulman. Vamos a ver. Robertito nace ahí en Luxemburgo, qué sé yo, todo bien. Ponen en 1900, no lo decían exacto porque a ustedes no les importa el año exacto. Saben que los abogados no somos de ¿No te lo acordás? No, claro que me lo acuerdo, pero no hay tiempo de decir esas cosas. Son banalidades. Lo importante acá es que él primero vive la Primera Guerra Mundial ya saben, 1914. Bueno. Después viene la segunda, después tiene como 20 años de la Segunda Guerra Mundial. Chabón se va a vivir a Francia, pero la parte a la que se va después de estar a la que se va de Francia, después es conquistada por los nazis. Y el chabón, bueno, termina como en riesgo de estar en un campo de concentración. Entonces en el 1942, se escapa de Alemania para irse a otra parte, ¿viste? De Francia, qué sé yo, bueno, un quilombo bárbaro. Y cuando se va a Francia, de Gaulle, si no me equivoco, fue el que llamó a la resistencia contra los nazis. El chabón dijo, yo no me meto. Era opositor de Hitler en su país, pero tampoco era para estar ahí haciendo resistencia violenta, Claro. ¿viste? Era un tipo tímido, Robert Schulman, un tipo tímido, no era bueno para la oratoria. No. ¿Y cómo yo voy a ser ministro de Relaciones de Francia? Si justamente relaciones. Las relaciones humanas no tiene mucho que ver con la timidez. Bueno, Por lo menos en la primera instancia, ¿no? según parece, todo lo que le daba fuerza para hacer esas cosas que van contra lo que uno diría que es su personalidad, era Dios. Oh. Él siempre tenía en el bolsillo un rosario. Una vez lo atacaron los comunistas en el Parlamento. Lo atacaron entre todos. Y como 100 comunistas. ¿Sabe qué pasó? Y dice, ¿cómo aguantaste todo esto? Vos que sos tímido, vos sos medio autista. John dice,
Estaba agarrando mi rosario. Eso me dio fuerza. Es en las películas cuando el poder del amor o en Sí. el poder de Dios. El poder de de la Jesús. amistad. Posta, posta. Era los memes, ¿viste? Lo de Jesucristo. que yo creo en Cristo Rey. Jesucristo, todo Claro. trabado. Total, boludo. Es ese chabón. Bueno, ¿qué pasa? El chabón como que estaba muy en contra de la guerra. Y más teniendo en cuenta que, a ver, se lleva bien con los franceses y con los alemanes, porque vivió en los dos países, con los de Luxemburgo también. Entonces, Claro. lo de Hitler, esto de, malditos sean, no le entraba mucho en la cabeza, ¿viste? Por eso ya lo de la guerra le parecía medio todo una ridiculez. Y entonces sentía que su misión divina era la unión del continente. Wow. ¿A quién se parece? Nosotros estamos en la misma, ¿eh? Sí. Es nuestra misión. Su misión divina era la unión del continente. Entonces lo que hace es... Llega a ser... pregunté cómo llega a ser ministro. Es que el chabón tenía como que heredó un montón de propiedades de sus padres y eso le daba plata para vivir de eso y no tener que dedicarse a trabajar. Qué capo. Así que se dedicó a la política y no sé cómo llegó, tipo... Es como que vos buscás en la biografía y no te dice como... Chabón llegó, ¿viste? Tipo... Sí, no sí, es como sí. que militó. No, conocía gente y bueno... Estuvo como Bueno. 40 años de diputado, porque antes de llegar a esto estuvo diputado un montón de tiempo, casi de pibe, o sea... Bueno, chabón, estaba como militando con los cristianos, ¿viste? Los de Morda Cristiano. Estaba por ese palo el chabón, ¿viste? Potente. Sí, sí, sí. Arma el movimiento europeo y propone ya en el 48 es cuando hace el plan Schulman. Lo tiene que presentar en 1950. ¿Qué pasa? Lo tiene que presentar en un consejo de ministros y sabe que no van a querer. Encima el tipo es tímido, no es convincente, no es Chávez. Claro. Y sabe que de esto depende la unión del continente. Estaba seguro que si no lograba unir el continente, él dice incluso en el discurso, durante los últimos 100 años nos cagamos a tiros entre nosotros, nos matamos. Sí. Después de la Primera Guerra Mundial, matamos a Alemania, tipo, la aplastamos con toda la fuerza y solo generó más violencia y más guerra. Después de de la Primera Guerra Mundial no nos unimos y llevó a estas consecuencias. Este era su pensamiento. Si no nos unimos ahora, en 20 años hay otra guerra. Porque para Schulman la paz no es que es algo que, bueno, con el tiempo no te peleas mucho tiempo con alguien y se resuelve todo. Sí, Friends. No, no es así. Tenés que hacer un trabajo todos los días para no pelearte con tu vecino. Claro. Cortarle el pasto, que él te haga algo. Más- Claro, prestarse sí, prestarse cosas. la podadora, como dicen los yankees. Te presté la podadora y no me la devolviste, ¿viste? Bueno, prestarle una cosa, prestarle la otra. En fin, prestarse cosas para llevarse bien, hacer un asado juntos de vez en cuando. Claro. Cosas piolas. Bien. Porque si no la música del vecino te hace que te caigas a piñas. Eso pensaba, tenías que unirte. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Él lo que hace es, 1950, en el consejo estaban todos con hambre. Tenían muchas ganas de irse a comer. Ya era casi la hora de la comida. 5 minutos antes de la hora de comida, él arranca su discurso y dice, bueno... Y arranca el discurso. La unión de Europa no se dará de la noche a la mañana. Y empezó a viste. Sí, sí. El presidente del Consejo de Ministros estaba como, ¿qué está diciendo este loco? Y justo en ese momento, de casualidad, ¿sabes cómo son las casualidades en la política, viste? Le llega una carta de Bruselas que dice, apoyamos el proyecto de Schulman. Anda a saber si era cierta la carta. Lo que importa es que el chabón dijo, bueno, puede ser. Si lo apoyan de Bruselas, tiene que ser. Schulman claramente era argentino. Era bastante argentino, sí. Hizo alguna argentinada. Claramente. Boludo, es que no era francés ni alemán. O sea, era de nacionalidad francesa porque se hizo el trámite, pero nació en Luxemburgo. Chabón era claramente argentino, una mezcla de cosas. Como nosotros, que somos una mezcla de todo tipo de cosas. Sí, 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 sí. Y el loco hace en el discurso dice lo siguiente: la unión de Europa no será de la noche a la mañana, es con actos concretos en el día a día. Y el primer acto que propongo es hacer un acuerdo común del carbón y la energía, que es la base de toda la industria. Del carbón y el acero, Sí. la base de toda la industria metalmecánica europea. ¿Cuál es el plan? Siempre los libertarios se la pasan hablando de que para ser competitivo hay que sobreexplotarse. Yo dicen, no, hagamos una cosa inteligente. Si yo tengo trabas para transportar esto de acá a acá, lo sacamos. Yo entiendo que el arancel existe para cuando vos tenés una potencia industrial como China que no te entra al mercado. Claro. Pero cuando vos sos potente, y igual Francia es potente y Alemania también, en un área similar, o no tiene uno no tiene una industria una cosa y el otro sí, no tiene sentido proteger una industria que no existe, ni tiene sentido proteger una industria que es fuerte. Claro. Unámonos. Ahí funciona bien. Unamos Europa y arranca uniendo esos dos países históricamente enemigos que son Francia y Alemania, y a partir de ahí arranca lo que es hoy la Unión Europea. Arranca con eso, con el carbón, boludo, una boludez. Él dice, Sí. hay que arrancar con boludeces y después se crece. Ah, sí. Y esto con el carbón, ¿cómo era? O sea, ¿cada uno producía una cantidad o ilimitado? Era hacer un control de lo que produce cada uno, era ver quién produce cuánto, con los impuestos, hacer una especie de ente que regulaba este transporte de comercio, de cosas, Sí. este comercio,
que no era ni francés ni alemán, era un ente que está por encima de los dos. Que es lo que después de la Unión Europea es eso. Este ente regula eso y además tenés un tren que es de este ente, no es de ninguno de los estados, o sea, tren, bueno, controlado por este ente, y este tren no tiene que pasar por ninguna aduana. Entonces, bueno, ahí tenés el libre comercio, Milei estaría muy contento, pero controlado, dentro de los dos países que no van a reventarse entre sí. Claro, aparte de esto de ir, digamos, que ninguno tenga más que el otro, hace que, bueno, no, uno no sea más potente y lo quiera hacer mierda al otro. El problema es que si vos mañana haces el libre comercio del mundo, esa vez pasa algo muy sencillo. Los más fuertes revientan a los más chicos y los que no... Y los otros, mira, tenés un país igual al tuyo al lado y el loco decide sobreexplotarse porque así las empresas van para ahí. Claro. Un poco lo que pasa con China. ¿Cómo es que China es tan fuerte en tan pocos años? Primero porque son un país enorme, unido, es un mercado gigante. Y en segundo lugar porque laburan no sé cuántas... O sea, históricamente laburaban más tiempo que el resto del mundo. Entonces, entre contratar a alguien que labura con derechos y uno que labura sin derechos, elegís el que labura por un plato de arroz. Que no digo que pase eso en China, pero en su momento era más así. Entonces, si vos haces una liberación total, ese es el problema. Ahora, si vos no liberás el comercio con un país de al lado, es más difícil hacer lazos de unión. Y para hacer una especie de... Para poder tener un mercado fuerte, vos necesitas tener una unión de mercados. Sí, sí. Bueno, eso es una unión organizada, pensada, meditada. Hicieron poco tiempo después el Parlamento Europeo, cuando se sumaron el resto de los países y vieron que esto estaba copado. Y el presidente de ese parlamento fue Robertito Schulman. Y bueno, esa es la historia de Schulman en política. Sí. Después tuvo un problema, porque ya llegó un punto en el que empezó a quedarse con problemas de memoria. Estaba en una reunión y no se acordó que estaba en una reunión. Te juro, boludo. No, boludo. Te juro. Se olvidó que estaba en una reunión, tuvo que renunciar. O sea, no se acordaba que estaba ahí, que estaba haciendo, le empezó a pasar eso. Sí, te juro. Y poco tiempo después el chabón lo encontraron tirado. Un guardia lo encontró tirado en la calle. Le había agarrado una especie de cosa, no sé qué. Le agarró algo. Tengo miedo de buscar a Schulman y que sea igual a vos. Tipo, ¿viste cómo hacen comparación histórica de gente igual? Tengo miedo de que pase eso, boludo. No te imaginas. No. El chabón quería hacer un ejército europeo. Hizo la propuesta y se la rechazaron. Yo quiero hacer un ejército latinoamericano. Habíamos si me la rechazan también, espero que no. Le pasaba la misma. Entonces, después todos se coparon y entraron. Sí, se coparon y entraron. Y fíjate, son 36 países en la Unión Europea y tienen una moneda única. Pasaron de tener la peseta, la cosa, el marco, todas cosas que se devaluaban y que quilombo, a una moneda unificada común. Y vos tenés a veces el problema que dicen, ay, pero mirá, inmigran los malditos de tal país porque tienen crisis. Pues fíjate, a veces nosotros somos que tenemos crisis, a veces es Brasil, a veces es Venezuela. Si tenés un gobierno único en el continente, la gente está que se queja de que vienen y quitan trabajo, no va a poder quejarse de eso porque ya no va a pasar. Sí, no, aparte la moneda unificada es algo que es muy práctico. Especial para un país como el nuestro que se la pasa teniendo inflación. Sí, vos, o sea, te vas a Uruguay, te cambia el cambio, te vas a Brasil, te cambia el cambio, y es una paja, boludo. Se la pasan cagándote, boludo. Sí. Y además tenés que hacer un re quilombo para pasar de un país a otro. Sí. En cambio, en la Unión Europea vos vas, es como si fuera tu país, todo tu país es Europa, ¿entendés? Claro, es buenísimo. En términos prácticos de ciudadano, es buenísimo. A ver, tengo un amigo que tiene una pareja ahí en Colombia. Imposible. Vos te haces un tren latinoamericano. Acabás con todos los... Haces una aerolínea latinoamericana. Ya está, hermano. Sí. Ya está. Así que esa es la historia de Robert Schulman, el padre de Europa, se le suele llamar. Nosotros pensamos que no se puede hacer las cosas como lo hicieron ellos, no podemos imitarlos, porque antes de que Schulman hiciera eso, ya que hubo planes de unificar el continente. Sí. Se hicieron cosas. El ABC intentó hacer lo mismo, unir a Argentina, Brasil y Chile para que el resto se una. Parecido a lo que hicieron allá. Pero con los golpes de Estado derrocaron a los presidentes que querían hacer esto. A lo que voy es que no podemos copiar ni a palos a pie del proyecto, porque a ellos cuando quieren hacer algo no los derrocan. Claro. Es diferente. Es muy diferente. No somos lo mismo. No somos parecidos para nada. Además ellos ya eran industriales, tenían toda... Nosotros tenemos que hacer una unión que nos convierta en potencia. Claro. Ellos ya eran potencias de antes. Sí. Entonces necesitamos hacer las cosas diferentes. Pero sirve de ejemplo para todos los que dicen, ¿cómo vas a unir a Argentina y Uruguay? Son re diferentes. Argentina y Bolivia y Paraguay. Boludo, los alemanes hablan en un idioma diferente a los franceses. Se habían tirado bombas en las casas, en los jardines. O sea, imagínate que a tu abuela la mató un brasileño. O sea, hoy odiamos a los ingleses porque lo de Malvinas. Porque mataron muchos pibes. Mataron a nuestros pibes. Sí. Imagínate que hoy pasa eso con Brasil. ¿Vos lo podés perdonar? No. Imposible. Sí. Los chabones tenían hace 5 años una guerra mundial. O sea, habían reventado sus jardines, sus iglesias, sus escuelas. Una locura, boludo.
sus calles, sus lugares de pertenencia, sus plazas, sus casas, habían matado a sus familiares y se unieron igual. ¿Me vas a decir que nosotros no nos podemos unir? ¿Que tenemos el mismo idioma, el mismo origen, la misma historia, fuimos parte ya de un imperio unificado? ¿No vamos a poder? Dale. Bueno, hasta acá estamos. Estamos, vamos a tener que traer... Ya va a ser hora de traer a nuestro invitado ahora. En la próxima tenés que traer los problemas de la Unión Europea. Sí. Te lo dejo de tarea.